Señoras y señores, amigos, alumnos, bienvenidos a nuestro segundo encuentro de este seminario breve o curso breve sobre la política aristotélica. Les agradezco las palabras de bienvenida, buenas noches con que me han saludado y a través del chat. Perdónenme, pero veo aquí que hay otras personas que piden ingresar a la reunión. Tal como lo dijimos en la clase anterior, nos corresponde hoy exponer lo que queda del libro primero y el libro segundo. Y sin otro preámbulo, entro en materia. Lo perdurable de la política aristotélica también reside en su índole filosófica, por cierto. Esto es algo en lo que debemos reparar. Es un texto que, además de decir una enorme cantidad de cosas valiosas, como veremos, se comporta frente a su materia de manera filosófica. Y esto se vuelve patente en el punto del texto en el que nos encontramos, capítulo segundo del libro primero, 1253 a 5. Puesto que el hombre, como sostiene Aristóteles, es un animal civil, la guerra ha de parecerle por fuerza algo abominable. Es una primera consecuencia de la tesis. El hombre es un animal civil. Y Aristóteles, al invocar un argumento de autoridad que refuerce esta idea de que para el hombre, la guerra es algo abominable, encuentra este argumento en Homero. Esto es, en el primero de los portavoces del saber de las musas. Apela, como quien dice, a la sapientia de su mundo histórico. Y por esto la obra se revela como filosófica, amante de la sabiduría. La cita, tomada de un verso dicho por el anciano Néstor, un personaje proverbial por su cordura, pertenece a una sentencia algo más amplia que reza como sigue: sin familia, sin ley y sin hogar, se quede aquel que ama el horrendo combate intestino. El combate entre hermanos, el combate entre miembros de una misma comunidad. Esto está en la Ilíada, canto 9, verso 63 y siguiente. Y conste que este no es un pensamiento aislado, ni mucho menos en el conjunto de la obra homérica. Se suele repetir que la Ilíada es un poema guerrero, pero lo cierto es que Homero, lejos de exaltar la guerra, Polemos, abomina de ella. Bastaría para persuadirse con reparar en los adjetivos con que la califica, o en el hecho de que entre las abundantísimas comparaciones de que se sirve a lo largo del poema, las referidas a la vida militar son muy escasas. Zeus a ningún dios aborrece tanto como a Ares, pues, cito, piensa solo en discordias, guerras y batallas. Está en el mismo canto, verso 890. Y cuando, por ejemplo, Menelao elogia a Patroclo, muerto inopinadamente a manos de Héctor, dice a los presentes que ahora cada cual recuerde la bondad del héroe, no su valentía ni su vigor guerrero, sino su bondad, eneie,
Y agrega, pues para todos ser afable sabía cuando vivo. Esto está en el canto 17 de la Ilíada, versos 670 al 672. Pasaje que, como tantos otros, abona la profunda humanidad de los poemas homéricos. El hombre es un animal civil porque solo él, a diferencia del resto de los animales dotados de voz, pone un medio físico que les permite comunicarse entre ellos, él posee la facultad del discurso, logos, no solo pone, sino logos. Esta facultad le permite vincular las palabras en unidades complejas y juzgar acerca no solo de lo provechoso o perjudicial, sino de lo moralmente bueno y malo, lo justo y lo injusto. Esto es decisivo porque, a los ojos de Aristóteles, lo que constituye el hogar y la ciudad, más que una cierta relación de subordinación entre los individuos, es la comunidad de ideas, la coincidencia en el modo de pensar acerca de las cosas comunes, aquello que en griego se denomina homonoia y en latín concordia. Hay una gran plaza, como sabemos, en París que se llama así, pues una plaza no menos hermosa ni grande en el centro de Atenas se llama Homonoia, Concordia. Esto que acabamos de referir está en 1253a-18 en relación a la idea de que lo que constituye la familia y la polis es la comunidad de ideas. En efecto, los hombres reconocen algunas formas de autoridad e integran de manera estable unas relaciones de poder al volverse miembros de una comunidad. Pero no es raro que la abandonen si llega a ocurrir que sus pensamientos y principios difieren de los de aquella. Si Critón rehúsa huir de la cárcel, como le propone un amigo, uno de los argumentos con que defiende su actitud es el de que, si ha permanecido en Atenas, es por haber aprobado tácitamente la justicia de sus leyes. De lo contrario, habría podido emigrar a otra ciudad. Uno de los pensamientos filosóficos más notables de este libro primero es el de la prioridad, no ya del hogar por sobre el hombre aislado, ni de la ciudad por sobre el hogar, en virtud de la mayor universalidad del bien respectivo, sino el de la primacía del todo en cuanto tal por sobre las partes que lo constituyen. Togarpolon, proteron, anankaioi, einai, tumerus. 1253a-20. En la metafísica, en un capítulo dedicado a esclarecer el sentido del término todo, polon, el capítulo 26 del libro quinto, se explica en qué difiere la palabra polon de otra palabra griega con que suele confundírselo y que también significa todo, pan. Esta, sin embargo, se aplica a los conjuntos donde la disposición de sus partes resulta indiferente. Pan puede ser un montón de granos de arena o de azúcar, por ejemplo. Mientras que donde las partes responden a un cierto orden, hay un polon, una unidad compleja, la de un poema trágico, por ejemplo, que consta de principio, medio y fin.
La razón de ser de la anterioridad del todo frente a las partes, aunque esto no se lo explique en la política, responde al pensamiento de que aquel, el todo, necesariamente ha de precederlas, lejos de ser un simple resultado, ha de preceder a las partes, por de pronto en cuanto al concepto, por ser más perfecto que ellas, puesto que una parte solo se comprende como tal en orden al todo al que pertenece. Todo que se comporta con respecto a las partes, por lo demás, como una causa final. No es bueno que el hombre se vea abandonado a sí mismo y que quede privado de la educación para la virtud, y por eso es buena la vida en comunidad, la vida política, siendo tal educación, la educación para la virtud, un cometido fundamental de la polis. Solo gracias a la paideia, a la cultura, a la educación, el hombre ingresa en el proceso de su diferenciación respecto de sí mismo. Proceso harto necesario porque él, en su condición natural, esto es, no configurado todavía interiormente en el sentido de la virtud, es, malgré Rousseau, cito, el hombre no educado, el hombre que no ha pasado, que no ha experimentado el proceso de la educación, insisto, en el sentido de la virtud, es el ser más impío y feroz y el peor en su lascivia y voracidad. Palabras de Aristóteles. Anosiotaton kai agriotaton aneu aretes kai pros afrodisia kai edoden heiriston. 1253 a 35 al 37. Es esta una sentencia pavorosa, por poco que se lo piense, y ya Platón se había expresado en términos análogos en el libro sexto de las leyes, 766a. Cito, el hombre, cuando no se lo ha criado adecuada o debidamente, es la más bravía criatura de cuantas produce la tierra. Fin de la cita. Pero hay una sección de este libro primero de la política que suele soliviantar los ánimos de los lectores impacientes, haciéndoles cometer el desatino incluso de abandonar la lectura de la obra. Me refiero a la sección comprendida entre los capítulos 3 y 7, la dedicada a justificar la esclavitud como una institución natural. A propósito de este asunto, no faltaron sofistas que vieron en el ejercicio de la dominación de unos hombres sobre otros algo antinatural, y Aristóteles reproduce el argumento que esgrimían y que él desde luego no podía ignorar. Cita, el esclavo y el libre lo son por mera convención, sin diferir en nada por naturaleza. Por esta razón, por ser algo contra natura, la esclavitud tampoco es justa porque es violenta. 1253b, 20 al 23. Este argumento de los sofistas descansa sobre un par de conceptos opuestos introducidos habitualmente por ellos en debates y asambleas. El de lo natural, la naturaleza, physis, lo ajeno a toda intervención humana, y el de lo estipulado o la ley, nomos,
estipulado por una simple decisión de los hombres, algo que, según el punto de mira, podría resultar justo o injusto, falso o verdadero, necesario o contingente. Lo cierto es que no siempre este par de opuestos, physis, nomos, sirvió a la justicia o se esgrimió para defender, por ejemplo, la abolición de la esclavitud. Con mucha frecuencia se lo empleaba con enorme irresponsabilidad moral para desautorizar con él los principios elementales de la eticidad griega, el respeto a los padres, la lealtad para con los amigos, etc., tachándolos de simple convención humana y por lo mismo de normas arbitrarias, carentes de sustento natural. Así puede Calicles, en el Gorgias, defender con todo cinismo la conducta inmoral del tirano por suponer como algo simplemente natural que el más fuerte proceda con los más débiles según su capricho. Pero, además de algunos sofistas, una voz muy autorizada en la antigua Atenas que se niega a reconocer una diferencia de naturaleza entre amos y esclavos, es la del poeta Eurípides, en cuyos dramas no es raro ver cómo la conducta prudente y virtuosa de un siervo enaltece su humanidad frente a la miseria moral de su amo. Sin desmedro de lo cual, ante la defensa aristotélica del pretendido carácter natural de la esclavitud como institución social, conviene no ser anacrónico ni ponerse a entonar a destiempo la marsellesa, pues en relación con este punto se impone señalar varias cosas. Por de pronto que Aristóteles, lejos de justificar la esclavitud por alguna razón aviesa y en beneficio de una determinada clase social, la comprende como un fenómeno que, siendo natural, tal como él lo entiende, no puede ser sino bueno, dado que la naturaleza nada hace en vano, u maten poiei, según repite en sus tratados físicos. En segundo lugar, el fenómeno de la esclavitud en el mundo antiguo es ciertamente complejo y debe considerárselo a la luz de diversas perspectivas, sin omitir las normas morales consuetudinarias, el derecho civil ni el derecho de guerra. Pero la comprensión del análisis aristotélico se ve entorpecida, además, por dificultades de orden verbal, porque se suele identificar la relación de mando y obediencia sin más con la de la esclavitud, siendo esto un despropósito, porque en el ámbito de la vida cívica, el hombre está sujeto de múltiples maneras al ejercicio de la autoridad, la de un jefe en un taller, en una tienda, en una formación militar, sin ser por eso, en rigor, un esclavo. En tales casos, correspondería hablar de un subordinado y, en el ámbito de la vida doméstica, de un criado. Por otra parte, Aristóteles comprende la relación entre quienes ejercen una y otra función, no como algo excepcional, sino como una de las muchas relaciones de poder imperantes entre los hombres que, precisamente por su carácter natural, difícilmente podrían ser condenables. Admitido lo cual, cito, siempre es mejor el mando sobre subordinados mejores, y por esto es mejor mandar sobre un hombre que sobre una bestia, porque la obra llevada a cabo con medios mejores es mejor. 1254 a 24 y siguiente. Y es fácil ver que la relación de autoridad
en cuanto supone una cierta jerarquía, se da en la naturaleza por doquier, fuera incluso del ámbito de lo viviente. Por ejemplo, en el campo de la armonía, posible solo gracias a la diferencia entre tonos mayores y menores, dominantes y subdominantes, etc. Y en el hombre mismo, al estar constituido por un alma y un cuerpo, es bueno que el cuerpo, obedezca a aquella y que sobre las formas variopintas del deseo, la inteligencia ejerza siempre un dominio no solo político, sino regio. Allí donde esto no ocurre, el todo resulta invariablemente menoscabado. Cito: en los hombres malvados o de comportamiento censurable, el cuerpo parece muchas veces mandar sobre el alma porque se comportan de manera vil y contraria a la naturaleza. 1254 B1. Es claro que la comprensión aristotélica de la esclavitud como institución social no obedece a ningún sentimiento inhumano o egoísta ni a ninguna parcialidad ideológica, en la medida en que, según ella, representa una relación humana inscripta en el todo esencialmente bueno de aquellas cosas cuyo principio es la physis. Pero, aún así, la mente filosófica de Aristóteles advierte la necesidad de introducir ciertos reparos en esta comprensión y nada nos exime de considerarlos con el debido cuidado. Oigámoslos. Primero, cito: no es difícil ver que quienes afirman lo contrario tienen razón en cierto modo. Fin de la cita. Esto está en el capítulo 6, 1255 A3. Y la tienen, por ejemplo, al condenar la iniquidad de un derecho de guerra por el que los vencidos, siendo hombres libres, son reducidos a la esclavitud. Segundo, por mucho que la relación entre el amo y el esclavo sea algo natural, como en la naturaleza no impera una necesidad rígida, pues no siempre puede realizar lo que intenta, 1255 B3, esto obliga a reconocer que en ella hay excepciones, esto es, casos en que no sería acuerdo aceptarla. Tercero, cita: hay esclavos y también hombres libres que no lo son por naturaleza. 1255 B5. Sino por alguna razón accidental, y en tal caso la relación entre ambos no es buena ni justa. Cuarto, la relación que media entre el amo o el patrón, voz que en nuestra lengua, no lo olvidemos, significa defensor o protector, y el siervo o el criado, los compromete a ambos por igual, pues uno y otro deben actuar en vista del todo, esto es, del bien común del que participan por igual y que se vería menguado si uno u otro errasen en el ejercicio de la actividad respectiva. De allí que los una, dice Aristóteles, un interés común y una amistad recíproca en la medida en que la condición de cada cual responda a la naturaleza. 1255 B12. Porque si ella obedeciese a un orden arbitrario, puramente humano, engendraría aborrecimiento y discordia en lugar de amistad. Por lo que toca a esto último, los testimonios que nos ha legado la antigüedad acerca de la amistad recíproca entre amo y esclavo
están lejos de ser excepciones. Lo mismo que los casos en que el esclavo, debido a ese sentimiento de amistad o de afecto, filía, se veía beneficiado por la manumisión. El testimonio del propio Aristóteles, conservado en el relato de su vida por Diógenes Laercio, es muy elocuente al respecto. Y entre los testimonios literarios, no puedo dejar de traer a colación, por el gusto que siempre he experimentado ante la poesía, un epigrama conmovedor, según lo veo, de Marcial, el extraordinario epigramático latino. Dice así: Demetrio, que fue mi mano derecha, de antiguo confidente de mis trabajos, un tesoro para mí, conocido de los Césares Tito y Domiciano, ha sido privado de sus años en flor. A sus 3 lustros se añadieron tan solo 3 veranos. La hermosa manera poética de decir que este esclavo había cumplido 18 años. A sus 3 lustros se añadieron tan solo 3 veranos. No quise, sin embargo, que descendiese esclavo a la sombra de la Estigia, y cuando una criminal enfermedad le abrazaba y le envolvía, miré por él, y en su lecho de muerte he renunciado a mis derechos de amo. Era digno de haber convalecido con este beneficio. Expirando, sintió todo su valor y me llamó mi protector, al tiempo que libre marchaba hacia las orillas del infierno. Fin de la cita. A propósito del juicio aristotélico sobre la esclavitud como institución social, debemos agregar todavía 3 cautelas. En primer lugar, esta materia es tratada de manera pertinente en este libro primero porque la obra se propone estudiar la naturaleza del habitar humano en su dimensión comunitaria, una de cuyas formas más simples es la relación de los individuos entre sí. La del esposo con la esposa, la del padre con los hijos, la del amo con el esclavo. Y porque quien examina esta materia no es un legislador ni un político empeñado en lograr que la realidad se pliegue dócilmente a sus ideas, sino un filósofo que al discurrir acerca de la cosa pública posee la cordura suficiente, sobre todo después de lo vivido por Platón en Sicilia, como para mantenerse lejos del ágora y sus asambleas populares. Y si sus consideraciones políticas han sido tenidas por los hombres pragmáticos de ayer y de hoy por meros partos de la teoría, otros han visto y verán siempre en ellas una luz orientadora en la comprensión de un ámbito fundamental de la existencia. En segundo lugar, la doctrina aristotélica acerca de la esclavitud se completa con algunas disquisiciones hechas hacia el final de este libro primero, donde se reconoce lo complejo del fenómeno y la necesidad de considerarlo según sus múltiples facetas. También aquí se advierte cómo la posición de Aristóteles se integra con la de Platón en el todo de una obra común, porque en sus análisis ella hace valer ante el maestro menos el momento de la oposición, antítesis, que el de la diferencia, diaforá, tan importante siempre para el estagirita, porque, cito, sin las diferencias no es posible comprender cabalmente lo particular y concreto. Aneu de tom diaforon, huc einai hecaston eidenai. Esto está en los analíticos posteriores
97a-9. Es así como, al haber muchas formas de mandar y de obedecer, 1254a-24, conviene moverse con tiento en esta materia, y como son muchos los géneros de vida de los animales y de los hombres, y las vidas de estos difieren mucho entre sí, 1256a-30, no es razonable juzgarlas en términos simples y categóricos. Esto explica, por lo que toca a las virtudes morales, que no siempre la virtud sea una y la misma cuando se trata del varón o de la mujer, de quien manda o de quien obedece, del niño o del adulto. En la medida en que se ignoren estas diferencias por querer atenerse solo a lo esencial, el juicio no será verdadero ni en el orden de la naturaleza, ni en el del obrar humano, sea en su dimensión individual o comunitaria. Aquello que en el juicio de Aristóteles ante la doctrina platónica suele verse de manera unilateral como una crítica, es, si bien se mira, una corrección bienhechora debida al reconocimiento de diferencias hasta entonces inadvertidas. Y por último, para tratar de juzgar con ecuanimidad el fenómeno de la esclavitud entre los antiguos, en ningún caso habría que olvidar las enseñanzas de Homero en la Odisea, en lo que atañe a la conducta de Euriclea, la anciana nodriza de Ulises, o de Eumeo, el porquerizo, dos figuras de siervos o criados de una humanidad ejemplar, tan diferentes de las siervas de Penélope, que pagan sus desmesuras con la muerte. Animados por el propósito de destacar lo perdurable de la política aristotélica, bien podemos pasar por alto las consideraciones de la segunda parte de este libro primero acerca tanto de la crematística o el arte de la adquisición de bienes, como de la economía o arte de la administración doméstica. Esto es lo que significa la palabra economía en griego, ¿verdad? Administración del oikos, del hogar. Luego, bueno, el hogar común, el Estado, pero originalmente la palabra tiene un alcance no tan amplio. Pero en relación con esto último, el arte de la administración doméstica, hay dos pensamientos dignos de todo encarecimiento. Por un lado, la condena explícita de la usura por ser, dice Aristóteles, cito, de todos los negocios el más contrario a la naturaleza. Capítulo 10, 1258b7. El más artificioso y perjudicial debido a su carácter improductivo, porque en la usura el dinero proviene solo del dinero. Y por otro, el atribuir las anomalías económicas que atentan contra el bien común, sea en el plano doméstico, comunal o político, a la mezquindad de quienes piensan solo en vivir con mayor bienestar, con mayor poder, con mayor placer, ciegos para lo que significa vivir de manera laudable, que es lo que verdaderamente importa a los ojos del filósofo Aristóteles. No vivir de manera laudable. 1258a1. En el contexto de estos capítulos figura una anécdota de Tales, que siempre desautorizará a quienes condenen los estudios teóricos por su pretendida inutilidad.
como si la libertad de la teoría pudiese volver a los hombres incapaces para intervenir con acierto en los asuntos de orden práctico. De Tales también se cuenta que, distraído por ir contemplando las estrellas, no vio una zanja que tenía delante de sus pies y cayó en ella, para regocijo de una esclava tracia que llevaba consigo. Los tracios no tenían fama de ser muy avispados entre los griegos. El cuentecito, recordado siempre con gusto por los patanes que se ufanan de llamar al pan pan y al vino vino, mereció por parte de Hegel, en el capítulo correspondiente de sus lecciones sobre la historia de la filosofía, un agudo comentario. Según él, en efecto, Tales era el único hombre capaz de caer en un pozo, porque todos los demás ya estaban desde siempre dentro de él. Y en cuanto a la pretendida inutilidad de la filosofía y a la exigencia de atender primero a las cosas concretas y de dejar la reflexión para después, porque primero hay que vivir, según el adagio romano, primum vivere deinde philosophari, creemos que Leopoldo Marechal ha dicho lo justo en el primer apólogo chino de su cuaderno de navegación, siempre digno de lectura. El poeta Aristófanes ha dicho en una de sus comedias, Las ranas, que a los niños les enseña el maestro, pero a los adultos los poetas. Cuánta verdad se encerraba en esta sentencia para los griegos, nos lo muestra un tratado científico como la Política. ¿De qué modo? Por el hecho de que a lo largo de sus páginas Aristóteles, conociendo numerosos autores que escribieron tratados sobre esta materia, cada vez que cree oportuno corroborar sus juicios con una sentencia ajena, cita el verso de un poeta, con la salvedad de que éste no suele ser un poeta lírico, como Safo o Anacreonte, sino uno trágico, como Eurípides o Sófocles, o bien alguno de los portavoces del saber de las musas, Homero, Hesíodo y Solón. Solo de estos, porque Aristóteles sabe, como Platón, cita, que la raza de los poetas no es toda ella capaz de discernir como conviene lo bueno y lo que no lo es. En las leyes, libro séptimo, 801b. La raza de los poetas no es toda ella capaz de discernir como conviene lo bueno y lo que no lo es. Vaya si es verdadera la sentencia. En cuanto al verso de Solón, perteneciente a su elegía a las musas y citado por Aristóteles, el de que ningún límite de riqueza está fijado para los hombres, contradice esto al estagirita, para quien sí hay un límite natural de la riqueza, conviene a saber la provisión de bienes suficientes para el bien vivir, sobrepasado el cual la riqueza daña a quien la posee. Lo cierto es que también Solón defiende la bondad racional de tal límite, solo que, como éste no se hace visible de manera concreta y positiva, el hombre está permanentemente expuesto a engañarse en relación con él, y por ello la adquisición de riqueza debe sujetarse siempre a la justicia, no tanto a la sancionada por una legislación que, siendo humana, puede resultar inconsistente, como a la justicia olímpica, la amparada por Zeus, por su poder divino de validez universal o cósmica. Y entramos así en el libro segundo.
Una enseñanza filosófica de primer orden se desprende de él. El modo en que Aristóteles procede ante la historia, la circunspección y el cuidado con que la examina, viendo siempre en ella no el reino polvoriento y vano de lo que ya no cuenta, sino un legado, un don, un punto de partida inexcusable donde la propia reflexión encuentra su sentido y, más aún, su necesidad. Gracias a la indagación histórica, en efecto, se comprende que si Aristóteles hace oír su voz para enseñar algo diferente en materia política, ello no obedece, cito, a la mera ambición de mostrar agudeza, sino al hecho objetivo de que las constituciones conocidas hasta el presente no resultan satisfactorias. 1260 B 29 al 36. Hay en nuestro propio presente submoderno, me permito ahora una parte, hay en nuestro propio presente submoderno un pensamiento filosófico que se haya comportado en términos semejantes ante la historia filosófica concebida como el todo de lo digno de ser sabido. Esto lo sabe quien haya tenido la fortuna de asomarse a los escritos de Heribert Böder y en ellos a la obra del pensamiento logotectónico. Pero quede este aparte para ser comentado en otra ocasión. La primera parte de este libro segundo, capítulos segundo al sexto, se consagra al examen de las dos grandes obras políticas de Platón, la República y las Leyes. Y la segunda parte, capítulo séptimo al 12º, hace otro tanto con las constituciones más admiradas desde antiguo entre los griegos. La crítica aristotélica a la República es famosa, muy comentada ya en la antigüedad. Es la discusión más extensa de un diálogo platónico debida a la pluma del Estagirita, quien, empeñado en salvar los fenómenos y en hacer justicia a las diferencias que su penetrante mirada analítica descubre por doquier, sostiene que el empeño platónico por extremar la unidad del Estado conduce a la anulación de éste. Esa unidad ideal, que Platón concibe en rigor como un símil de la del alma, lo destruiría, y así difícilmente podrá ser buena, porque el bien de cada cosa es aquello que la salva. To gehekastu agaton zotsei hekaston. 1261 B9. Repito, el bien de cada cosa es aquello que la salva. Esta sentencia posee tanto alcance y tanta universalidad que supera el ámbito de la política. Pertenece al saber de la llamada metafísica o filosofía primera, una ciencia capaz de reducir la existencia de las cosas particulares a la acción de diversos principios, no solo su materia, su forma y una causa eficiente, sino también una final. Pero esta, tanto en el orden de los entes naturales como en el del obrar humano, no es sino el bien mismo, que en cuanto razón de ser de las cosas, las preserva en su integridad en la medida en que son finitas. La crítica aristotélica a la concepción platónica del Estado nos obliga a subrayar que éste, tal como se lo despliega en la República, es una construcción ideal destinada a esclarecer la naturaleza de la justicia y no
un proyecto político destinado a realizarse de manera concreta. Pero la mentada crítica no deja de ser valiosa, porque vuelve más diáfana la comprensión aristotélica del orden político que la inteligencia del filósofo reconoce como el mejor. Así ocurre, por ejemplo, cuando condena la pretensión, Aristóteles condena la pretensión de abolir la propiedad privada, sustentada de manera característica, esta idea, por los regímenes comunistas. Cito: la propiedad debe ser común en cierto modo, pero en términos generales, privada. 1263 a 26. Común en cierto modo. Esto está dicho en consonancia con el antiguo proverbio pitagórico, según el cual las cosas de los amigos son comunes, oiná katon philon, puesto que los ciudadanos de un mismo estado no podrían ser sino amigos entre sí al compartir un mismo territorio, una misma lengua, un mismo pasado, unos mismos usos y creencias. Pero pretender que todo sea de todos y que en consecuencia nada sea mío, significa ignorar de un modo crudo la naturaleza humana. Y cómo, cito, desde el punto de vista del placer es indecible cuánto importa considerar algo como propio. 1263 a 40. Sería poco cuerdo tachar de egoísmo un sentimiento tan natural cuando egoísta es solo quien de manera culpable atenta contra el bien propio o el ajeno. Además, y esto lo señala un Aristóteles que ha conocido como pocos los entresijos de la naturaleza humana, además, cito, lo más grato, lo más dulce es hacer favores y prestar ayuda a nuestros amigos, huéspedes o compañeros. 1263 B5. Algo que no sería posible de no existir la propiedad privada. Una legislación que proponga lo contrario, aun cuando parezca atractiva y filantrópica, tanto que, cito, quien oye hablar de ella la acoge contento, creyendo que así habrá una amistad admirable de todos para con todos, fin de la cita, erraría de medio a medio al no advertir que, cita, los males actuales que existen en los regímenes políticos no se producen, cito a Aristóteles otra vez, no se producen por falta de comunismo, sino por la maldad de los hombres. Repito, los males actuales que existen en los regímenes políticos no se producen por falta de comunismo, sino por la maldad de los hombres. 1063 B, 15 al 23. Este juicio acerca de la naturaleza humana se ve corroborado más adelante a propósito de la legislación de Paleas de Calcedonia en los siguientes términos. Dice Aristóteles: los hombres no solo delinquen por las cosas necesarias, sino también para gozar y saciar sus deseos. 1267 a 5. Y si estos deseos traspasan el límite de lo necesario, porque la virtud de la templanza no ha sido educada como conviene, los hombres, para satisfacerlos, delinquirán. Pruebas al canto. La situación procesal de muchos personajes
que durante décadas han malversado sin escrúpulos los dineros públicos en la República Argentina. Solo que esta situación está lejos de ser una anomalía, porque como el propio Aristóteles lo reconoció hace más de 2 milenios para echar tierra en los ojos de quienes lo tienen por un autor muy antiguo, cito, en términos generales los hombres delinquen cuando tienen una ocasión para poder hacerlo. Fin de la cita. En términos generales, los hombres delinquen cuando tienen una ocasión para poder hacerlo. Epitopolü adikusin hoi anthropoi hotan dynantai. Esto está en la Retórica, segundo libro, 1382 B9. Y de manera puntual, penetrando con ojos de Saori en la naturaleza de los políticos, advirtió, cita, esto está en la Ética Eudemia, la mayoría de los hombres políticos no merecen en rigor este nombre, pues no son en verdad políticos, ya que político es el hombre que elige las acciones bellas, laudables, por ellas mismas, mientras que la mayor parte de los hombres abrazan esta vida, la política, por dinero y provecho. Fin de la cita. Pero, además de por necesidad y, sobre todo, por intemperancia, los hombres obran contra la razón y la justicia por un tercer motivo, porque el afán de gozar de manera desmedida, puede extenderse incluso a los placeres libres de dolores. 1267 a 8. Aquellos a los que poco después de Aristóteles, Epicuro, situado en una constelación histórica ya diferente, denominó catastemáticos, esto es, quietos o estables, para diferenciarlos de los cinemáticos o móviles, los que pertenecen a un círculo de necesidades que una vez satisfechas desaparecen para presentarse luego con la misma urgencia que antes. Pero Aristóteles no abriga la menor vacilación al sostener, cito, que la causa de los mayores delitos son los excesos, la desmesura, hybris, no la necesidad. Adikusi geta megista diata superbolas udiata anankaya. 1267 a 13. Excesos debidos a la maldad o el vicio de los hombres, mostería, ponería, que es insaciable, Apleston. Cita, al principio basta con 2 óbolos, pero cuando esto ya es una costumbre establecida, siempre necesitan más hasta el infinito, porque la naturaleza del deseo no conoce límites y la mayor parte de los hombres vive para tratar de colmarlo. Fin de la cita. 1267 B 1 al 5. Al sostener esto, Aristóteles hace suya una doctrina genuinamente platónica, la de la infinitud o indeterminación de la naturaleza del deseo, expuesta en su diálogo Filebo, donde el examen conceptual del placer y con él el del deseo obliga a colocar este último bajo la categoría de lo ilimitado o indeterminado, apeiron, porque carece en cuanto tal de un límite inmanente que lo coarte y que solo la inteligencia es capaz de imponerle. Como bien se explica, por ser su actividad propia, la de la inteligencia, el definir, que mediante conceptos y categorías delimita, justamente, discierne, separa.
Por lo que atañe a las constituciones célebres del mundo antiguo, no solo las de Esparta y de Creta, sino también la de Cartago, admiradas por los sofistas, Aristóteles, al reparar tanto en ellas como en la obra reformadora de Solón en Atenas, vuelve a sostener que la mayor parte de los delitos voluntarios ocurren a causa de la ambición y la avaricia de los hombres, y no a causa de la índole o la naturaleza de tal o cual constitución. De allí que lo más urgente en orden a la consecución de la paz social debe verse en la tarea de igualar no tanto la propiedad, según la fórmula trivial del entendimiento, cuanto las ambiciones. Eso es lo que hay que igualar. El afán desmedido de tener más, lo que solo es posible si mediante leyes adecuadas se asegura a los ciudadanos una educación satisfactoria. Véanlo en el capítulo 7. El estudio de las instituciones antiguas revela que ellas en su mayor parte están menos elaboradas que las modernas, que se regían por leyes demasiado simples y bárbaras y que, cito, cuanto queda de la legislación de otrora es en cierto sentido muy primitivo. En cuanto a la legislación espartana, que gozó de no poco reconocimiento en los círculos aristocráticos atenienses, también resulta imperfecta por estar orientada de manera unilateral hacia las virtudes guerreras. Así se explica que los espartanos se hayan mantenido en una situación descollante mientras guerrearon, y que una vez alcanzada la hegemonía militar en Grecia, debiesen sucumbir, porque no sabían vivir en el ocio, donde prosperan las virtudes intelectuales, ni habían practicado nunca otros ejercicios fuera de los de la guerra. Capítulo 9. La justicia y la filantropía del Estado comunista concebido por Platón en su República, prosigue Aristóteles, es sólo aparente, y la idea del mismo descansa sobre un conocimiento parcial de nuestra naturaleza, para la cual siempre será inhumano un ordenamiento político que menoscabe su libertad y que quiera sacrificarla en aras de un mecanismo estatal destinado a promover la felicidad futura de los ciudadanos. Y el hablar aquí de mecanismo no es una simple metáfora cuando el Estado, mejor, aquellos que se persuaden a sí mismos de ser sus representantes, se cree facultado para eliminar a su arbitrio unas piezas y reemplazarlas por otras. Intelligenti pauca. Es absurdo creer que un Estado es más feliz que otros cuando en él el mayor número, o no todas sus partes, o algunos, carecen de felicidad. Ser feliz, en efecto, no es lo mismo que ser par, predicado que, sin hallarse en los sumandos, 5 y 3, verbigracia, bien puede atribuirse a la suma, 8. Un predicado moral como ser feliz y uno aritmético como ser par no son homologables. Amén de que las determinaciones cuantitativas solo de manera relativa tienen cabida en la esfera de la vida moral. Y si de número se trata, y de la felicidad del mayor número, el archipiélago Gulag de Solzhenitsyn mostrará siempre cómo se hacía desaparecer a los hombres de a millares en el gigantesco infierno de la Rusia soviética, pregonado por algunos orates como el paraíso igualitario de los trabajadores. Terminamos. Sería una simplificación inadmisible querer ver en una obra como La República Platónica
no solo de alcances vastísimos, sino animada por un designio eminentemente pedagógico antes que político, solo un régimen de gobierno que anula la propiedad privada. El atenerse a este aspecto justifica la observación histórica de Aristóteles de que ya en el pasado hubo estados que llevaron a la práctica ese ideal descabellado y en virtud del cual se realizó entre los ciudadanos un reparto igualitario de tierras y de bienes. Pero si esto evitó ciertas injusticias, provocó otras de mayor gravedad, porque más temible que la desigualdad externa son los desequilibrios internos. Aristóteles piensa aquí como ya lo había hecho Platón en las leyes, 875 a.b. Oigamos un momento a Platón. Es difícil reconocer que el verdadero arte político se ocupa necesariamente no en lo particular, sino en el bien común. Pero, aunque alguno comprendiera esto, si después llega a gobernar la ciudad de manera irresponsable y despótica, no podrá en ningún caso permanecer fiel a esta doctrina de que en la política lo que importa es el bien común y no el particular, sino que su índole mortal le impulsará sin cesar a la ambición y al aventajamiento propio en su fuga irracional del dolor y su búsqueda del placer, pondrá ambas cosas por delante de lo más justo y lo mejor, y produciendo tinieblas dentro de sí, se llenará al fin de toda clase de males y llenará también de ellos a la ciudad entera. Hasta aquí Platón. También Aristóteles, que en relación con su maestro está lejos de ser un mero satélite, comprendió que dada la naturaleza insaciable del deseo, el orden político difícilmente podrá impedir a quienes ejercen el poder que abusen de él en su beneficio y en perjuicio del ciudadano común. Lo perdurable de la política aristotélica, cómo ilumina la relación entre el poder y la naturaleza humana. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Los espero la semana próxima. Nos aguarda el libro tercero, la reunión, la exposición abarcará el libro tercero de manera íntegra.